Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana, este nuevo día que el Señor nos ha dado. Hoy en la casa de Dios estamos alabando, glorificando su nombre aquí en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía. Porque Jesús es la única vía para ir al Padre, para ir a Dios. Así que vamos a cantar en esta mañana, vamos a estudiar la palabra y vamos ahora a pedirle al Señor que nos dirija. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias por este nuevo día, gracias por guardarnos, gracias por traernos y te rogamos por los hermanos que vienen en camino, Señor, guárdales, cuídales. Oh Padre, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos dé entendimiento, discernimiento en tu palabra y que nosotros vengamos en él, prepara nuestros corazones para estar dispuestos también a obedecer tu palabra para nuestro bien, pero sobre todo para tu gloria y honra. Que te obedezcamos, Señor, en todo. Dirígenos y guíanos, por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Misael Florentino Botello, pues estará acá para tener la dirección musical. Muy buenos días, hermanos. Vamos a cantar el himno 416. 416. Cristo fiel te quiero ser. Cristo fiel te quiero ser, dame poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, y tu yo tener, hacerle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Cristo, fiel te quiero ser. Debe ser un deseo en nosotros y pedirle al Señor que nos dé fortaleza para ser fieles a Él, fieles al Señor, fieles al Padre, fieles al Hijo. Y hemos estado estudiando en Efesios, nos habla acerca del andar. En capítulo 4 estuvimos estudiando y estamos ahora en Efesios capítulo 5, continuamos estudiando, y donde el Señor nos enseña, nos
manda a que seamos imitadores de Él. Dios nos manda a que seamos imitadores de Él y porque somos sus hijos amados. El Señor nos manda que seamos imitadores de Él y también como somos sus hijos amados debemos imitarle andando en amor. El Señor nos dice que nos andemos en amor, que imitemos al Padre, que imitemos al Hijo en amor, como Cristo también por amor a nosotros se entregó. Y entregó su vida, se sacrificó por nosotros. Y dice la palabra de Dios que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mostró su amor a nosotros. El amor se evidencia, el amor se demuestra, no solamente se menciona. Ahora, el Señor nos manda que andemos en amor y dice que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario en amor, mostrando su amor o por amor a nosotros, dice que fue olor grato a Dios, olor agradable a Dios. Y fue un sacrificio que fue fuerte, que fue duro, no fue algo fácil y fue doloroso. Pero fue agradable a Dios porque el Señor Jesucristo mostró su obediencia, su devoción, su amor a su Padre Celestial. Y también mostró su carácter perfecto de que Él permanece y que aún lo que Él prometió Él iba a cumplir y lo cumplió hasta el final, aunque fuera difícil. Y vemos también ahí a nuestro Señor Jesucristo que ese sacrificio fue olor grato a Dios, porque ese sacrificio fue el que a nosotros nos unió, nos reconcilió con Dios. Jesucristo, por su sacrificio, nos reconcilió con su Padre Celestial. Ahora, en Efesios capítulo 5 también vemos los primeros versículos que el Señor nos dice, nos habla que nosotros, como le imitamos a Él, dice que ya nosotros que no imitemos a aquellas personas que andan en desorden. Dice que nosotros como somos santos, separados de Dios, y debemos andar en santidad y debemos imitar a Dios en santidad, a Cristo en santidad. Nosotros como santos, separados de Dios y que andamos en santidad, nosotros no debemos andar practicando los pecados que practicábamos antes de conocer al Señor. Y nos habla ahí, por ejemplo, de la fornicación, de la inmundicia, nos habla acerca de la avaricia, nos habla del hablar, cómo debemos de hablar, que no debemos de hablar como antes, que ahora en vez de practicar esa cosa, nosotros debemos de andar en gracia, dándole gracias a Dios, y por esa gracia separarnos cada día de esas cosas, de la forma de hablar, que nuestro hablar sea un hablar agradable a los demás, que edifique a los demás, que no hablemos cosas que vayan a afectar a los demás, porque en eso nosotros también estamos mostrando el amor de Dios en la forma en que hablamos a los demás. Ahora el Señor nos dice también en que como separados de Dios, como hombres y mujeres que imitamos a Dios, que andamos en santidad, que andamos como conviene a santos, el Señor nos dice que como hijos de luz nosotros tenemos que tener un andar y hacia aquellos que practican esos pecados, aquellos que justifican sus pecados, dice que nosotros entonces tenemos que hacer algo con ellos. Y ahora nos muestra que como somos hijos de luz, porque toda la sección nos está hablando de que somos hijos de luz, ¿qué debemos de hacer? Vamos a leer en Efesios capítulo 5, vamos a leer versículos 6 a 9. Vamos a ponerlo en pie, por favor, para leer Efesios 5, capítulo 5, del libro de Efesios, de la carta, la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículos 6 a 9. Y vamos a leerlo todos juntos, 6 a 9. Leamos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia,
No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Señor, gracias por tu palabra. Bendícela en nuestras vidas, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias. Como imitador de Dios, que debemos ser imitadores, que andamos como conviene a santos, como conviene a separados para Dios, separados del mundo para Dios, y como un hijo de luz. Lo primero que nos dice aquí en el versículo 6 es que no se deje engañar por los que justifican sus prácticas pecaminosas, porque por ellas Dios trae su ira a los que andan en desobediencia. Nos dice lo primero, no se deje engañar por los que practican, lo que justifican sus prácticas pecaminosas. Porque cada persona que anda en desobediencia va a tener que dar cuenta a Dios, porque la ira, el juicio de Dios vendrá sobre ellos. Entonces, dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, palabras que no tienen sentido, que son huecas, palabras que no tienen un asidero, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, no debemos dejarnos engañar por los que justifican esa manera no santa de vivir. Ahora, nosotros decimos que nos engañan. Hay personas que justifican esas prácticas pecaminosas y dicen, no. Miren, hay cosas que uno ve en la palabra, en la vida diaria, de personas que dicen ser hijos de Dios, que tienen vida nueva, que han sido redimidos, que han sido transformados, que ahora tienen una nueva vida en Cristo, pero siguen viviendo las vidas pasadas o practicando algunas cosas de la vida pasada. No es que cayeron un día en un pecado, es que practican, es un estilo de vida. Y justifican, hasta buscan palabras, textos que los sacan de contexto, que no tienen nada que ver con lo que dice, y sacan eso para justificar su vida de pecado. Hay algunos que el adulterio, que tienen más de una esposa, o mujeres, mejor dicho, una esposa y un amante, o dos amantes, y quieren justificarlo en la palabra de Dios. Buscan cómo, a ver si Dios los justifica, ¿no? Nosotros vemos que algunos están en el robo. Algunos están robando y dicen, no, pero todo el mundo lo hace. Se roba la luz, se roba el agua, se roba aquello, pero también le roban a los demás, le quitan la tierra a los demás. Una oportunidad. Lo engañan al otro y dicen, es una oportunidad. Y dicen, no, eso fue de Dios. Y buscan textos para justificar su vida. Dice el Señor, no te dejes engañar por aquellos que tratan de engañar, de enseñan. Dice, enseñan a través dicen que esa es la palabra de Dios y enseñan todo esto para ellos justificar su propia vida. Entonces le dicen a los hermanos, le dicen a los demás, le dicen a las personas que eso no está mal, que eso está bien, para justificar su propia vida, su propio andar, su propia práctica. Dice el Señor, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas. En el Antiguo Testamento, Jeremías 29 dice, vuestros profetas no os engañen, que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. En Jeremías 29, 8 y 9. Entonces nosotros vemos que algunos desde el Antiguo Testamento han estado diciendo que Dios dijo y Dios no dijo. Y tratando, pero nunca es cosas buenas, siempre son cosas para su propio beneficio, su propio provecho, para conseguir dinero, para sacar dinero a las personas, para tener control sobre las personas. Son muchas las cosas que nosotros vemos a diario. El Señor dice, no te dejes engañar, no te dejes engañar.
Y dice el Señor, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. El Señor dirá, y dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y dice ahí en Mateo 24, versículos 4 y 24. Ahora, nosotros vemos que dice el Señor, que en aquel día algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. El Señor dirá, apartaos de mí, no os conozco. Entonces no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No la voluntad de los que dicen aquellos que justifican el pecado, la voluntad de mi Padre que está en la palabra de Dios y que está clara, que es específica. Vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 2. Colosenses 2:4, capítulo 2, versículo 4. Colosenses capítulo 2, versículo 4. Andando, y el título es Andando como hijos de luz, siguiendo a Jesús. Andando como hijos de luz, siguiendo a Jesús. Dice el Señor, no te dejes engañar con palabras vanas, no te dejes engañar por aquellos que están practicando el pecado y ellos tratan de justificarlo y tratan que también tú lo practiques. Mire, dice el versículo Colosenses capítulo 2, versículo 4, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, ¿engañan cómo? Con palabras persuasivas, persuaden al otro. Mira lo que dice aquí, mira lo que dice allí, persuaden. Y aún sigue diciendo el versículo 8, mira el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, según los rudimentos, las costumbres, las tradiciones del mundo, sino, y no lo hacen según Cristo, filosofías y huecas sutilezas. Dícenlo, porque médicamente dicen, porque científicamente dicen cosas que no son reales, no según Cristo. Siempre tenemos nosotros que tomar en cuenta a Jesucristo, estamos siguiendo a Jesucristo, somos hijos de luz porque Jesucristo es la luz del mundo y tenemos que seguir la luz de Jesucristo, seguirle a Él. Dice el Señor en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Cuando alguien está predicando, por esa razón es que nosotros buscamos en la Biblia para ver si lo que estamos diciendo, lo que está diciendo es la verdad. No solamente eso, sino que nosotros escribimos y cuando llegamos a la casa vamos a chequear a ver todos los versículos, a ver si realmente es lo que Dios quiso decir. Dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos. Y si en aquel tiempo del apóstol Juan había muchos, ¿cuánto más ahora? ¿Cuántos más ahora? Por lo tanto, usted como hijo de luz, no se deje engañar practicando la inmoralidad, la inmundicia, la avaricia, las palabras que no edifican en su vida. ¿Por qué? Porque mire lo que dice, porque esas prácticas, por ese andar, por ese vivir, viene la ira de Dios sobre los incrédulos, sobre los hijos de desobediencia, sobre lo que éramos antes, que ya no somos, porque ahora somos hijos de luz, porque ahora somos separados del Señor. Y nosotros vemos que el Señor nos dice en el Antiguo Testamento, dice que la ira del Señor se encendió contra la generación de los israelitas que no creyeron al Señor y no permitió que pasaran a la tierra prometida. Él se airó, vino la ira, vino el juicio de Dios, porque ellos no creyeron a Dios, ni obedecieron a Dios, se rebelaron contra Dios. Mire Romanos capítulo 1, versículo 18 nos habla acerca de aquellos hombres, Romanos 1:18, de aquellos hombres que no toman en cuenta a Dios, que hacen todas aquellas cosas vergonzosas
porque no tomaron en cuenta a Dios ni le dieron gloria a Dios, sino a los animales, a las criaturas creados por Dios. Y dice el capítulo 1, versículo 18 de Romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. No andan en verdad, no viven la verdad, no predican la verdad, no hablan la verdad, ni viven la verdad. Viven en mentira, viven en engaño, viven en falsedad. Entonces el Señor dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Nosotros andamos en desobediencia e incredulidad y andábamos y éramos, como dice el Efesios 2 y 3, hijos de ira como los demás incrédulos. Antes éramos así, dice Efesios 2, versículos 2 y 3. Ahora, en segundo lugar, como imitador de Dios que anda como conviene a santos y como hijo de luz, no participe en el andar pecaminoso de ellos. Dice el versículo 7, Efesios 4, 7. Efesios 4, 7. 5, 7. No seáis pues partícipes con ellos. No participes en lo que ellos hacen, en lo que ellos practican, en lo que ellos viven. No participemos en su andar de pecado, porque ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Somos participantes de la promesa de Cristo. Ahora nosotros hemos sido santificados, separados para Dios. Mire lo que dice Efesios 3, 6. Efesios 3, 6. Efesios, capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora somos miembros de un mismo cuerpo, tanto judíos como gentiles, ya no por ser israelitas, por ser gentiles, no, ahora es porque todos en Cristo, por la fe en Cristo, al arrepentirnos y convertirnos a Jesucristo, ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y juntos todos nos ayudamos mutuamente para ir edificándonos en amor, cada uno edificándonos. Pero nosotros vemos que somos coherederos, ambos, pero es en Cristo y por lo tanto no debemos participar. Ahora somos hijos de Dios, ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo, o el cuerpo que es santificado, la iglesia que fue santificada por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Fuimos lavados, fuimos limpiados, fuimos purificados. Por lo tanto ahora el Señor nos dice que continuemos andemos en santidad, en pureza, no andar en lo que ellos practican. No participe, no haga lo mismo que hacen, no practique, no participemos en su andar de pecado. Tenemos que reprenderlos, dice el Señor. Mire Efesios 5:11. Efesios 5:11. ¿Qué dice? Repréndelos. Dice el 11: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Reprendedlas. Debemos, cuando habla de es un mandato, reprendamos esas obras infructuosas de las tinieblas, porque vivíamos en tinieblas, estábamos en tinieblas y ahora andamos en luz porque somos hijos de luz. Proverbios 1 dice: hijo mío, no andes en camino con ellos. No andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Vamos a ver Proverbios 1, vamos a buscarlo. Capítulo 1, versículos 15 y 16. Proverbios, capítulo 1, versículos 15 y 16. Mire, lo primero que nos dice es: hijo mío,
porque somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Aunque está hablando del Antiguo Testamento, está hablando en sentido general. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Andar en camino, ¿cómo comienza todo? A tú practicar a una persona, un creyente, un hijo de Dios, un hijo de luz, practicar el pecado, hacer lo mismo que hacen, ser partícipe o participante, estar participando de lo mismo. Dice, primero, comienza a andar en el camino con ellos, en su camino con ellos. Lo segundo que vemos es que dice el Señor, aparta tu pie de sus veredas. Ya estamos en el camino, en la vereda. Dice, salte de ahí, sal de ahí. Salte. Y dice, porque sus pies corren hacia el mal. Pueden andar dos juntos sin estar de acuerdo, dice. Primero se ponen de acuerdo y después andan juntos. Si andamos juntos significa que nos pusimos de acuerdo en todo lo que esa persona está haciendo. Aunque no querramos admitirlo, pero en el corazón, en el fondo, es que estamos de acuerdo, es que queremos hacer lo mismo que ellos hacen, sin recibir consecuencias. Dice el versículo, y van presurosos a derramar sangre. Vas tú dices, no, yo no voy a derramar sangre, pero ellos van presurosos a derramar sangre. Al poco tiempo tú estarías involucrado haciendo lo mismo que ellos hacen, porque tus pies están andando por el camino en que ellos hacen, porque estás siendo partícipe de lo que ellos hacen. 1 Timoteo 5:22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. No participes, no participar. El participar significa que tú sabes que alguien está en pecado y tú lo apoyas, tú lo encubres. Dice, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Consérvate puro, consérvate pura. Apocalipsis 18:4 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Si participas en las prácticas pecaminosas que ellos justifican como que está bien, que se permite, entonces tú también vas a recibir las consecuencias de eso. Recibirás parte de sus plagas, recibirás parte de su juicio, del juicio de Dios. No te quedarás impune. No, pero yo no hice nada, pero andabas con. Y tú sabías que estaba haciendo eso. Ay, mi hijo, mira lo que trajo mi hijo. Ay, trajo una bicicletica que se encontró. Ay, mira qué bien, qué suerte tiene, ¿eh? Una bicicletica se le encontró. Pero yo no le pregunto dónde se encontró esa bicicletica. Yo no le pregunto dónde se encontró esa pelota. ¿Y ese lapicero? ¿Dónde se lo encontró? Yo no le pregunto. Entonces luego viene y está trayendo otra, me trajo una estufa. Ay, qué bueno, me trajo una estufa. Ah, no, y me regaló un motor. Oh, me regaló un carro. Oh, ahora me regaló esto. Ah, ese hijo mío tiene suerte. Tiene un buen trabajo, excelente trabajo. Y después viene, ahora me trajo un policía. No, ahora le trajo un SWAT. Ahora le trajo un grupo de policía. Y por lo general ahora no lo trajeron, él no vino solo, lo trajeron en una caja, lo trajeron muerto. ¿Por qué? Porque desde el principio fue poco a poco trayendo y usted nunca le dijo nada, usted no le llamó la atención, usted no investigó de dónde venía eso y entonces se acostumbró. Usted está siendo partícipe. No tenemos que ir con los allá que están por allá haciendo pecados. No, en nuestra propia casa muchas veces somos partícipes de los pecados de nuestros hijos, de la práctica pecaminosa. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos también. O de la práctica pecaminosa de su esposo. ¿De dónde está trayendo eso? ¿De dónde consiguió eso? Son muchas cosas que nosotros tenemos que ver, por orar al Señor. En tercer lugar, ¿por qué un hijo de Dios, por qué un hijo de luz no se debe dejar engañar ni participar en sus prácticas pecaminosas? En tercer lugar, porque por quien él era,
por quien Él es y por lo que Él debe de hacer. Por quien Él era, por quien Él es ahora y por lo que Él debe de hacer. Vamos a ver, dice el versículo 8, mire, Efesios 4:8, 5:8. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais, ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto el versículo 8. Ok, nos está diciendo que antes usted y yo éramos tinieblas. ¿Y en qué andábamos? En tinieblas. ¿Y qué hacíamos? Las cosas de las tinieblas. Antes. Pero ahora no, dice el Señor. Dice Efesios 2, dice, no, antes ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, pero ahora no. Entonces, dice el versículo de Efesios 2:2, mírelo ahí, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que están todavía perdidos, los que están todavía no conocen al Señor, los que están en tinieblas, dice, eso éramos nosotros antes. Éramos llamados incircuncisión de corazón, como dice Efesios 2:11-12. Estábamos ajenos a la vida de Dios, como dice Efesios 4:18. Pertenecíamos a esas tinieblas contra las que luchamos ahora. Efesios 6:12 dice así. Efesios 6:12. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice, ahora tenemos lucha, pero anteriormente no, éramos parte de esas tinieblas, parte de esos que estaban perdidos. Por lo tanto, el Señor dice, no practiques, no vivas, no tengas como estilo de vida esa vida anterior. Porque usted estaba y yo estábamos en las tinieblas antes, pero la luz de Cristo vino a alumbrar nuestras vidas. Andábamos en ignorancia, pero Dios nos salvó, así como salvó a Pablo. Mire Hechos 26:18. Hechos 26:18. Hechos capítulo 26, versículo 18. Hechos, capítulo 26, versículo 18. Para que abras sus ojos. Aquí está hablando cuando el Señor Jesucristo salvó al apóstol, a Pablo, a Saulo de Tarso. Y él le dice el versículo 17. El 16 dice, 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso éramos antes. Ahora el Señor nos manda a nosotros que prediquemos para que esas personas que están en tinieblas, ya ahora Dios, Jesucristo, los lleve de las tinieblas a su luz admirable. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Mire, vamos a ver Colosenses 1:13. Vamos a verlo porque tenemos que verlo todo, porque ese versículo, Colosenses 1:13. Y mire el 12, por favor, el 12, para leer el 12 y el 13. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y dice el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, ¿por qué nosotros vemos aquí que el Señor nos dice, por qué un hijo de luz no debe dejar, no se debe engañar, ni debe participar en las prácticas pecaminosas que antes ejercía y que otros justifican para vivir esa vida? Bueno, como nos dice la palabra de Dios, porque el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Porque Él ahora nos ha sacado de la tiniebla y ahora somos hijos de luz. Y miren lo que dice, en segundo lugar dice, ahora, ¿por qué no debo? Porque ahora por quien usted es, por quien yo soy. Ahora usted y yo somos luz en el Señor Jesucristo. Somos luz en el Señor Jesucristo. San Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, en Cristo Jesús. Vamos a buscarlo. San Juan 1:4. San Juan 1:4. Aquí cuando está presentando a Jesucristo como el Verbo de Dios, como el Logos. San Juan 1, capítulo 1, versículos 4, 5 y 9. San Juan 1:4. En Él estaba la vida, en Cristo, y la vida era la luz de los hombres. Dice el 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y dice el 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Cristo, la luz del mundo, vino a este mundo para alumbrar los corazones y las vidas, para darle vida a cada persona que cree en Él, que se arrepiente, que pone su fe en Jesucristo, que confía su alma, su vida, la confía al Señor Jesucristo para que tome control, para que le salve, para que le dirija, para que le guíe. No solamente fue para que nos salvara, para que me salvara, es para que tome el control de toda mi vida, el transcurso de mi vida, todo lo que yo he de hacer, todo lo que vivir, todo lo que andar, lo que he de practicar, debe ser por Él, y debo de andar en luz. Dice, el que anda en tinieblas, las cosas se manifestarán. Dice en San Juan capítulo 3, dice que los hombres amaron más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. A encubrir, esconder sus obras. Amaron las malas tinieblas, pero el Señor Jesucristo es la luz y vino a dar luz y vida a cada persona que cree en Él. Dice San Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas. Por lo tanto, no se justifica que nosotros andemos practicando las cosas de las tinieblas. Si nosotros estuvimos en tinieblas, pero fuimos rescatados y el Señor nos pasó de las tinieblas a la luz del Señor, de la tiniebla de Satanás a la luz del Señor Jesucristo nos ha pasado. Y ahora nosotros somos hijos de luz. Andamos, por lo tanto, como somos hijos de luz, no debemos seguir practicando y viviendo en la oscuridad y haciendo las cosas de las tinieblas. Dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mira San Juan 12, vamos a ver. San Juan capítulo 12, versículo 46. San Juan capítulo 12, 46. Por lo tanto, una persona no puede agradar a Dios si anda en tinieblas. Y no puede salir de las tinieblas hasta que Cristo no le saque, hasta que Cristo no alumbre su vida, hasta que no llegue la salvación a su vida, hasta que el Espíritu Santo no entre a su corazón, por la persona arrepentirse, convertirse, poner su fe en Jesucristo, confiar su vida, su alma al Señor Jesucristo. Dice San Juan capítulo 12, versículo 46. 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Todo el que cree en mí solamente tiene que creer, tener que confiar. Creer significa confiar, creer significa mirar, esperando que la salvación, significa obedecer, seguir.
Entonces, cuando la persona sigue a Jesucristo, cuando cree en Jesucristo, él se arrepiente de sus pecados porque se da cuenta, el Espíritu Santo le convence de que eso no agrada a Dios y entonces se arrepiente de sus pecados y el Espíritu Santo, entonces cuando Cristo entra a su corazón, el Espíritu Santo le sella, le asegura, le da seguridad de vida eterna por haber puesto su fe en Jesucristo, porque Dios por gracia le dio la fe, le dio el arrepentimiento, le dio la fe, pero la persona tiene que ejercer, decidir qué va a hacer. Entonces, el Señor, la salvación está ahí. El Señor quiere sacarle de las tinieblas y traerle a la luz admirable. Por lo tanto, un hijo de luz no anda en las tinieblas. Y si no, ¿qué? Dice el Señor, nos habla en 1 Juan 2, 9 a 11. El que dice que está en luz, aborrece a su hermano. ¿Qué pasa? Vamos a ver 1 Juan 2, versículo 9 a 11. 1 Juan 2, versículo 9 a 11. 1 Juan capítulo 2, versículo 9 a 11. 9 a 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ay, tengo problema entonces. Me dice que estoy en tinieblas, y cuando yo no amo a un hermano, si no lo amo, ¿qué estoy haciendo con él? ¿Lo odio o lo aborrezco? Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, si yo estoy en Cristo, he sido pasado de las tinieblas a la luz de Jesucristo, entonces yo tengo que mirar por que no practicar el pecado, la práctica de aborrecer, de odiar a mi hermano. Si usted se enoja, pídale al Señor perdón, y usted en su corazón, si le dijo algo a la persona, usted va a hablar con esa persona. Si no le dijo, es un asunto con el Señor. Pero aunque usted le diga, yo no hay, perdóname, el Señor conoce su corazón y mi corazón. No es un asunto solamente decirle con mi boca. Mi vida debe de mostrar que hubo un perdón. Pero nosotros también tenemos que ser personas a las que cuando nos perdonan, nosotros también respondemos a ese perdón, en el sentido de que nosotros no continuamos haciendo lo mismo que antes. Y no volvamos y repitamos. Porque entonces va a llegar un momento el Señor, bueno, Señor, lo entregamos en tu mano, no sabemos qué voy a hacer. Pero guarda mi corazón para que yo no tenga odio. El problema se lo acarrea a él, si continúa en eso, pero mi corazón, guárdalo. Entonces, por lo que ahora debes, ¿por qué nosotros no debemos de dejarnos engañar por los que justifican su pecado, su práctica pecaminosa, la fornicación, la inmundicia, la avaricia, las palabras deshonestas, las truhanerías, y no hablar palabras que edifiquen? ¿Por qué? ¿Y nosotros no practicar eso? Bueno, porque nosotros ahonda por quienes éramos, quienes somos ahora y lo que debemos de hacer. ¿Qué debemos de hacer? Lo que ahora debe hacer, por ser luz en el Señor Jesucristo, es andar como lo que es, un hijo de luz. Como lo que soy, hijo de luz. Si digo que soy hijo de luz, que me ha nacido, que Cristo ha nacido en mi corazón, yo tengo que andar como un renacido, como un transformado. Entonces yo debo de andar en luz, como hijo de luz que soy. Efesios 5:2, mire lo que dice. Efesios 5:2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante.
Nosotros no vamos, dice que andemos, así como andamos en amor, andemos en luz, como hijos de luz que somos, como Cristo que es la luz del mundo. Dice que ahora somos sal y luz. Somos sal y luz, alumbramos la vida de otros para que guiarlos a Cristo. Nosotros no lo llevamos, pero sí guiamos con la palabra de Dios. Mire San Juan 12:36, ¿qué dice? San Juan 12:36. San Juan, capítulo 12. (36) San Juan capítulo 12, versículo 36. Dice el Señor: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Ahora, cada persona que ha oído, oye la palabra de Dios y tiene la luz de la palabra de Dios, y tiene a Jesucristo, sabe por la palabra de Dios que Jesucristo es la luz del mundo, dice, crea en la luz. Y como dice en Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Dice, el deje el impío su camino y vuelve hacia Dios, que será amplio a perdonar, que es misericordioso. Dice, pero mientras usted tiene oportunidad, mientras usted está consciente, dice el Señor, usted tiene la luz, crea en la luz para que seáis hijos de luz. Ponga su fe en Jesucristo. Crea en Él mientras usted está vivo, mientras usted está consciente, porque llegará un momento donde no podrá hacerlo. Y después que muera no hay oportunidad. No hay misas, no hay memoriales, no hay reponso, no hay nada que pueda cambiar su condición que tuvo antes de morir, hasta el momento de su muerte. Solamente Cristo, ahora vivo, es que puede a usted sacarle de las tinieblas, llevarle a su luz admirable. ¿Por qué andar como hijos de luz? Porque el Espíritu Santo mora en usted y produce los frutos del Espíritu, el fruto de bondad, de justicia y verdad. Dice el versículo 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y dice el Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y ante todas estas cosas no hay ley. Entonces nosotros vemos que nos habla de la benignidad. La benignidad es que dice, por la benignidad del Señor, la benignidad nos guía al arrepentimiento. El Señor le está guiando al arrepentimiento. Está en tiniebla, pero le está guiando al arrepentimiento para que ponga su fe en Jesucristo, su confianza en Jesucristo. Y el Señor entonces, al usted creer, poner su confianza, el Señor le saca de las tinieblas y le lleva a su luz. Bondad. Dice, la benignidad del Señor, vemos que por lo cual podemos amonestarnos unos a otros. Si somos bondadosos, donde tenemos bondad para con los demás. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Si no hay bondad en nuestros corazones, no podemos amonestarnos, pero el Señor está diciendo, ustedes pueden andar en santidad, ustedes pueden andar en la luz de Cristo, ustedes pueden porque ustedes tienen el Espíritu Santo en su corazón, y el fruto del Espíritu es bondad. Ustedes pueden andar en bondad. Segundo dice, ustedes pueden andar en justicia, haciendo la justicia. Usted no tiene que esforzarse. Ya tienen el Espíritu Santo y fruto del Espíritu Santo es la justicia. Mire 1 Juan 3:9. 1 Juan, capítulo 3, versículo 9. 1 Juan 3:9. Primera Juan capítulo 3, 9 y 10. Capítulo 3, versículo 9 y 10. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. No tiene como estilo de vida el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de los hombres, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y vuelve con el amor al hermano. Entonces, ¿sabe por qué vuelve otra vez con el amor al hermano? Porque a veces yo soy difícil de amar. Yo se la pongo difícil a los demás. Entonces yo tengo primero que verme. ¿Qué tan fácil soy de que me amen? Entonces yo tengo que hacer algo en mi vida para que pueda ser amado por otros. Pero aquí no se está hablando nosotros de la justicia y del amor al hermano. Él me manda a amar al hermano. Ahora yo entonces tengo también que ser una persona que sea amable, o sea, que me amen. Pero dice el Señor, además de eso, dice que verdad. Dice que el fruto del Espíritu, bondad, justicia y verdad. Ahora nosotros vemos aquí Efesios 4:15. Mire, bueno, Efesios 4:15. El Señor nos manda a andar en verdad. El Señor nos manda a hablar verdad. Y nos manda a nosotros a vivir la verdad. Mire el versículo, capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en Cristo, siguiendo la verdad en amor. Tenemos que seguir la verdad en amor. No simplemente seguir la verdad, no, yo soy tajante así y digo la verdad, en amor. Ahora, mire lo que dice el capítulo 4, sí, versículo 25. 4:25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No solamente yo digo, yo hablo verdad, yo ando en la verdad. No, yo tengo también que hablar verdad. De la abundancia del corazón habla la boca. Si no hay verdad en mi corazón, yo no voy a hablar verdad. Yo tengo que hablar verdad con los hermanos. Eso es muestra del amor a los hermanos. Eso es muestra de andar en la luz de Cristo. Y Efesios capítulo 6, versículo 14. Efesios 6:14 dice: estad firmes, pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice, ¿qué dice del que nosotros tenemos que hacer? El versículo dice, vuestros los lomos, ceñidos vuestros lomos de la verdad. ¿Cuáles son los lomos? Ceñidos los lomos, la carrera, apriétese la correa. Dice la correa de la verdad. Apriétese la correa de la justicia. Apriétese la vida. Tenemos que apretarnos nosotros y nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios. Nosotros tenemos que ir ante el Señor y no hacer lo que nos dé la voluntad, sino que tenemos que seguir haciendo la voluntad del Señor. Dice el Señor en San Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. La pregunta es, ¿ando en verdad? ¿Predico la verdad? ¿Vivo en verdad? ¿Me estoy cada día apretando el pantalón, la correa, los lomos ceñidos, apretando nuestra vida con la verdad? ¿Estoy apretando mi vida con la verdad para andar en luz como soy hijo de luz? Para no no dejarme engañar por aquellos, pero a veces nosotros decimos, nos dejamos engañar, no te dejas engañar de aquel, pero no me debo engañar de mi carne, de mis deseos pecaminosos, para practicar eso. Entonces, el Señor nos dice que nosotros tenemos que vivir la verdad, no solamente que nosotros tenemos que tener la bondad de Dios, la justicia de Dios, y eso viene, y la verdad, cuando nosotros verdaderamente tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, al habernos arrepentido y convertido a Jesucristo. Entonces andamos en verdad. ¿Por qué? Porque andamos en luz. ¿Por qué andamos en luz? Porque somos hijos de luz. El hijo de luz debe andar en luz. Debe ser lo normal.
pero nosotros tenemos que esforzarnos porque esta carne es débil, porque yo no quiero hacer lo que le agrada a Dios. Entonces yo tengo que sujetarme para hacer la voluntad de Dios. Mi amado hermano, como santo que eres, por la gracia de Dios, imita a Dios y a Cristo, que son santos, no a los que justifican sus prácticas pecaminosas. Anda en luz, porque ya no estás en las tinieblas ni andas en ellas. Ahora eres hijo de luz. Eres hijo de luz por la fe en Jesucristo, por la gracia de Dios, por Jesucristo, quien es la luz del mundo. Por lo cual debes andar en luz en toda manera de vivir, mostrando los frutos del Espíritu Santo en ti, la bondad, la justicia, la verdad. Que tu vida, que mi vida, que nuestra vida, nuestro andar alumbre a los demás y los guíe a Cristo. Que Cristo es la luz del mundo, porque Él es que le va a dar la luz, lo va a alumbrar, le va a dar la vida para que ellos también anden como hijos de luz. Oremos. Señor, gracias te damos por tu bendita salvación. Gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Gracias porque ahora andamos por tu Hijo Jesucristo, que es la luz del mundo, que nos has dado luz, nos has hecho amanecer nuestros corazones, nos has dado una nueva vida. Gracias te damos, Señor, que tú nos has creado la justicia y santidad de la verdad. Gracias. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas y que nosotros podamos andar en luz como hijos de luz que tú nos has hecho por la fe en Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Dios le continúe bendiciendo.